¿Nicolás Maduro se va a perpetuar como dictador de Venezuela? Responder esta pregunta prácticamente implica responder cuál va a ser el futuro de Venezuela y de todos los venezolanos. No es una pregunta de cualquier tipo. Primero, es una pregunta sobre cuál va a ser el futuro de casi 30 millones de personas, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y segundo, sin exageraciones de ningún tipo, el futuro político de Venezuela determina prácticamente el futuro de América Latina, del continente americano y del mundo. Los acontecimientos reseñados, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, entre el día 10 de enero y el 16 de enero de este año 2025, así como sus interpretaciones, permiten llegar a una serie de conclusiones sobre las cuales basar un análisis prospectivo sobre el futuro político de Venezuela. Las interpretaciones, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, sobre los acontecimientos que definen el futuro político de Venezuela, han ido cambiando día a día, desde ver a Maduro como un posible ganador de la contienda política, hasta verlo como es realmente sin lugar a dudas. En este momento, hoy, 16 de enero de 2025, la imagen que predomina de Maduro en la opinión pública internacional es la de un dictador que somete a su pueblo a los peores sufrimientos humanos. La permanencia de Nicolás Maduro como dictador de Venezuela depende obviamente de cuánto éxito logren sus actuaciones en el contexto internacional y en el contexto nacional venezolano. En el contexto internacional tiene que actuar en tres instancias principales: la opinión pública internacional, la diplomacia y la economía mundial. Ante la opinión pública internacional, tiene la batalla perdida, pues se ha impuesto como matriz de opinión predominante, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, que Nicolás Maduro es un dictador en todo el sentido de la palabra, porque se juramentó sin haber sido electo democráticamente como presidente del país, salvo el reconocimiento de los gobiernos amigos de Nicolás Maduro. Más nadie dentro de la opinión pública internacional reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y se reconoce a Edmundo González como el legítimo presidente de Venezuela. Ante la instancia diplomática mundial que representa la ONU y la instancia diplomática regional que representa la OEA, Nicolás Maduro tiene saldos favorables para su perpetuación como dictador hasta el día de hoy, debido a que resulta demasiado obvio que cualquier acción radical en su contra, como una intervención militar humanitaria en la ONU, será impedida por el derecho a veto que tienen los gobiernos de Rusia y China, mientras que en la OEA cualquier acción en su contra quedará sin decisión debido al apoyo que tiene de los gobiernos caribeños, Colombia y Brasil principalmente. En cuanto a las relaciones diplomáticas con el entrante gobierno de Donald Trump, hay mucha incertidumbre, puesto que no se vislumbra ningún elemento realmente decisivo para cambiar la actual situación. Nicolás Maduro está desplegando, frente al gobierno de Donald Trump, una estrategia mundial y regional que ha llamado astucia diplomática bolivariana, que le funcionó bien durante 2016-2020 y le dio muy buenos resultados frente al gobierno saliente de Biden. ¿Qué va a hacer el gobierno de Donald Trump y en qué momento? Desde mi punto de vista depende principalmente de cuánta influencia logre tener Marco Rubio como secretario de Estado frente a los intereses de compañías petroleras como la Chevron. En todos los casos, diplomáticamente la permanencia de Nicolás Maduro como dictador de Venezuela no depende de los intereses de los gobiernos de Rusia o de China, sino realmente de los intereses del gobierno de Donald Trump. Así que la permanencia de Nicolás Maduro como dictador de Venezuela prácticamente está en manos de Donald Trump. Si Donald Trump llega a la conclusión de que es necesario y favorable para los intereses estadounidenses darle cumplimiento a toda su retórica sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos, hasta ahí llegará Nicolás Maduro. Ante la instancia que representa la economía internacional, si Nicolás Maduro, por causa del endurecimiento de las medidas del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, pierde el apoyo económico y financiero de la Chevron, se va a encontrar en una situación muy desfavorable para mantenerse como dictador de Venezuela, pues los gobiernos y representaciones diplomáticas que estuvieron presentes respaldando su juramentación como dictador no son buenos como socios comerciales para Venezuela y no permitirá esta situación cumplir
no las promesas falsas que suele hacer Nicolás Maduro de prosperidad económica, sino las expectativas que se han hecho los mismos venezolanos de prosperar económicamente en Venezuela en los últimos 2 años. Así que, desde mi punto de vista, en el contexto internacional, Nicolás Maduro no tiene condiciones muy favorables para mantenerse como dictador de Venezuela. Todo lo contrario, prácticamente depende de lo que decida hacer el gobierno de Donald Trump frente a la dictadura de Nicolás Maduro, a la cual ha definido como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Si el gobierno de Donald Trump decide unilateralmente una intervención militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, cuenta con todas las condiciones favorables para ello. Primero, porque Rusia y China en el continente americano, frente al gobierno de los Estados Unidos, solo tienen capacidad diplomática para bloquear cualquier acción en la ONU, pero no tienen la capacidad militar y financiera requerida para enfrentar a Estados Unidos en defensa de Venezuela, mientras resuelven a la vez los problemas de hegemonía que se les está presentando en sus propias regiones. Segundo, ninguna coalición de países latinoamericanos tiene la capacidad militar y financiera de enfrentar a Estados Unidos, y mucho menos una coalición de Cuba, Nicaragua y el propio gobierno de Nicolás Maduro. Lo más probable es que en una situación así, los amigos de Maduro, como son Petro, Lula y otros, se queden viendo los toros desde la barrera y levanten voces de protesta ante la OEA y la ONU, condenando por razones soberanistas y patrioteras una intervención militar estadounidense de Venezuela, pero de allí no pasaría. Y tercero, tanto en la misma Venezuela como en el resto de América Latina, la opinión pública vería con muy buenos ojos una intervención militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, por representar una amenaza narcoterrorista para los Estados Unidos. La mayoría de los pueblos latinoamericanos verían dicha intervención como un acto de justicia a favor del pueblo venezolano, al cual perciben como una víctima de una de las dictaduras más sanguinarias y feroces que han existido en América Latina en la historia del siglo XXI. En cuanto al contexto nacional venezolano se refiere, en este momento el dictador Nicolás Maduro se está comportando como si todo estuviera en completa normalidad para él, como si su perpetuación como dictador de Venezuela se hubiera consumado definitivamente. Y está haciendo todo lo posible para que el pueblo venezolano pase la página sobre el hecho de que no tiene la condición de presidente electo, mientras manda a secuestrar y reprimir selectivamente a líderes políticos, activistas de derechos humanos y ciudadanos comunes, con el propósito, obviamente, de infundir miedo y evitar cualquier tipo de insurrección del pueblo venezolano. En su discurso de rendición de cuentas ante la nación, el día miércoles 15 de enero de 2025, dejó entrever en sus visiones delirantes de millones de venezolanos apoyándolo, que no ganó las elecciones presidenciales del año pasado, y sus anhelos de que la gente se olvide pronto de María Corina y de Edmundo González, las cuales son dos condiciones internas que requiere para su perpetuación como dictador de Venezuela. Para ir terminando este video, voy a formular como conclusión principal sobre el futuro de Nicolás Maduro como dictador de Venezuela, que no cuenta con condiciones favorables ni en el contexto internacional ni en el contexto nacional venezolano, ya que si el gobierno de Donald Trump decidiera unilateralmente realizar una intervención militar de Venezuela, tendría completamente éxito y lo más probable es que en muy poco tiempo. Personalmente considero que no es deseable el uso de la fuerza y menos militar para solucionar los conflictos políticos, pero desde mi punto de vista, Nicolás Maduro está empecinado en demostrar que no cree en el diálogo, la democracia, la legalidad y la paz, que ninguno de estos mecanismos funcionan con él, puesto que para él, desde el punto de vista del manejo de las relaciones internacionales y sobre todo frente al gobierno de Donald Trump, es más importante la astucia diplomática bolivariana que cualquier otra cosa. Y frente a la oposición venezolana que representan María Corina Machado y Edmundo González, considera que es mejor el uso de la fuerza, de la represión estatal para controlarlos y evitar así cualquier manifestación en su contra y perpetuarse en el poder.
O eso cree él. Me despido de ustedes y en este momento pues no veo más opción sino esperar hasta el día 20 de enero con el propósito de saber qué va a decir Donald Trump cuando asuma la presidencia de los Estados Unidos y tratar a partir de su discurso de saber cuáles son las próximas acciones inmediatas de su gobierno frente al dictador Nicolás Maduro. Hasta luego.